Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio descriptivo y esquemático, obviamente, del aparato reproductor en el varón. En esta oportunidad vamos a ver al testículo y sus envolturas. Posteriormente vamos a ver vías espermáticas en un próximo video y finalmente glándulas anexas y órgano de copulación en el varón. Como ustedes seguro han ya estudiado, el testículo es una glándula anfícrina que tiene una secreción endocrina y una secreción exócrina. La endocrina es la secreción de hormonas que se vuelcan finalmente a la sangre, que además tiene como función importante el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y la exócrina tiene como función importante, obviamente, la producción de los gametos, es decir, de los espermatozoides. Los testículos tienen la particularidad de que se originan embriológicamente dentro de la cavidad abdominopelviana. Esta sería la cavidad de un feto, y vamos a ver que desde la cavidad del retroperitoneo, esta es la cavidad abdominal, lo que va a ser la futura cavidad abdominal, por detrás está el esbozo embriológico de lo que sería el testículo, y vemos un conductor al que denominamos gubernaculum que se extiende desde el retroperitoneo hasta el fondo de los tubérculos genitales primitivos. En este caso serían los esbozos iniciales de lo que luego serán los escrotos. Los testículos descienden en la medida en que el feto se desarrolla para completar su descenso en el momento del parto. Cuando desciende por ese espacio, por ese conducto con el que está diseñado justamente y colocado allí para que este órgano descienda, y por delante de él desciende alguien que forma parte de las vías espermáticas, muy importante, que es el epidídimo. Junto con el testículo desciende el epidídimo. Entonces tenemos que los testículos que están ubicados normalmente en la cavidad abdominopelviana deben descender para tener poder desarrollarse a una temperatura inferior a la temperatura corporal, aproximadamente 1 grado o 2 grados menos que el resto del cuerpo, para cumplir su misión. Entonces, en ese descenso debe atravesar la pared abdominal, pasando por el trayecto inguinal, que luego vamos a describir cuando veamos las vías espermáticas, y desciende hasta llegar hasta los testículos, en donde se encuentra envuelto por las envolturas que constituyen los escrotos, y fundamentalmente se encuentra envuelto por una estructura, una serosa, que es continuación de la cavidad abdominopelviana, que sería la serosa vaginal, que luego obviamente que tiene que se continúa hacia arriba con el gubernaculum. Este espacio que permite la llegada del testículo hasta los escrotos, luego se debe obliterar con tejido fibroso ese gubernaculum, y de no ser así, lo que ocurre es en muchas ocasiones la salida de vísceras de la cavidad abdominal hacia el exterior y se ubican en los testículos, constituyendo estas hernias importantes. Bien, entonces hay que destacar, por lo tanto, que el testículo tiene un origen embriológico retroperitoneal y que es acompañado junto con el epidídimo, el cual desciende por delante de él hasta las bolsas escrotales, siguiendo al gubernáculum. A nivel de las bolsas escrotales, desde la cara anterior inferior del testículo, que sería la porción o el extremo posterior del testículo, aparece un ligamento que recibe el nombre de ligamento escrotal, que está ahí pintado de color naranja, que lo fija y lo mantiene en posición dentro de los escrotos. Esto es importante a raíz de que es un órgano móvil y que le permite una cierta fijación que impide en muchas ocasiones que se torsione sobre su propio pedículo vascular y pueda sufrir infartos. Es uno de los elementos que lo fijan importantes a los escrotos. Nos va a interesar en esta pequeña clase conocer la anatomía general del testículo y las capas que debe atravesar y que luego van a constituir las envolturas escrotales. Cuando hablamos del testículo, decimos que es un órgano que tiene forma ovoide, tiene consistencia firme,
Es un órgano, como ustedes lo pueden ver, ovoide, en sentido anteroposterior, aplanado, que está, oblicuo, su eje mayor es oblicuo, hacia abajo y hacia atrás. Bien, esto es importante para tenerlo en cuenta. Si yo lo miro en forma sagital, en un corte que separa, derecho de izquierdo, por decirlo de manera simple, en sentido antero-posterior, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior, vemos que la dirección del testículo está orientada hacia abajo y hacia atrás. Pesa aproximadamente unos 20 gramos y es de coloración azulada, ¿sí? Es un azulado brilloso, no es este color, pero para que se lo acuerden es blanco azulado, brillante, porque está cubierto por una cerosa de consistencia firme y tiene dimensiones que debemos recordar. Vamos a ver que de acuerdo con la dirección general que tiene, si yo tomo su extremo anterior, si tomo su extremo anterior, este sería el extremo anterior del órgano, este sería el extremo posterior del órgano, ese sería el borde superior o póstero superior, este es el borde inferior o antero inferior, y el órgano también tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. En este corte que nosotros vemos acá me permite estudiar todas las dimensiones que me define por su forma y por su posición el órgano. La longitud del órgano, es de aproximadamente unos 4,5 centímetros. ¿Desde dónde se extiende la longitud? La longitud se extiende desde el extremo anterior al extremo posterior. Esta sería la longitud del órgano. Cuando yo tomo la talla o la altura del órgano, voy desde el borde superior hasta el borde inferior del órgano, donde tiene su máxima expresión. Esa sería la altura o talla. La altura es de aproximadamente unos 3 centímetros. La altura en este caso entonces va desde su borde superior hasta el borde inferior del órgano. Y finalmente tenemos el espesor del órgano, que va desde la porción antero-inferior a la porción póstero-superior del órgano en sentido antero-posterior. Eso sería el espesor del órgano. El espesor del órgano es de aproximadamente más o menos 2,5 centímetros. Eso que entonces decimos sería el espesor del órgano. Y está dado entonces más o menos, o la dimensión es de 2,5 centímetros. Estas son las dimensiones, promedio. Obviamente que puede haber variaciones si tenemos en cuenta la raza, la edad y demás. En un hombre adulto de 70 kilos aproximadamente, que es el promedio, el adulto normal promedio, tiene estas características. Si nosotros mirásemos por delante a nuestro testículo, veríamos que ambos testículos están ubicados en las bolsas escrotales, de tal manera que el testículo izquierdo está un poco más descendido con respecto al testículo derecho. Vamos a imaginarnos que este es el testículo izquierdo, este es el testículo derecho, esto es superior y esto es inferior. Ambos testículos están envueltos por las bolsas escrotales. La piel de las bolsas escrotales, que es la capa más externa, forma una única bolsa a cada uno de ellos. Después vemos que el resto está tabicado, cada una de las capas está tabicada, o sea, hay una capa para cada uno de los testículos, con excepción de la piel, que es continua para ambos escrotos, es decir, para ambos testículos. Si nosotros mirásemos así este órgano, nos permite definir entonces una cara que es externa, que sería esta, que es la que mira hacia afuera, y una cara que mira hacia adentro, que sería la cara medial. Es decir, esta sería la cara medial y estas dos serían las caras laterales. Pero además tenemos por encima del testículo una parte de las vías espermáticas muy importantes, que es el epidídimo,
que está fijo al testículo como si fuese un casco por encima de él y que no solamente está en la parte superior del testículo, sino que lo contornea por su borde póstero superior hasta que llega al extremo posterior del testículo. Si yo lo dibujara en esta posición, en esta vista que tiene el testículo en sentido sagital, el epidídimo estaría ubicado, la cabeza estaría ubicada aquí, tiene todo un recorrido por su cara póstero superior hasta que llega al extremo del testículo y comienza o se continúa con otra parte de las vías espermáticas que recibe el nombre de conducto deferente. Lo que me interesa que ustedes recuerden es que los testículos están en las envolturas o en los escrotos, digamos, en relación también con una parte de las vías espermáticas que se apoya sobre él como si fuese un casco, cubriendo parte de su borde póstero superior y el extremo anterior del mismo. Eso recibe el nombre entonces de epidídimo. Bien, obviamente que están envueltos por la vaginal. El epidídimo se desarrolla entonces por el borde póstero superior, así, de esta manera, y se hace externo. Bien, es decir, que está más en relación con la cara externa que con la cara interna. Es decir, que los testículos se relacionan hacia arriba y hacia afuera con el epidídimo y una cantidad enorme de elementos que suspenden al testículo en los escrotos, que son vasos, nervios y ligamentos que forman lo que se conoce con el nombre de cordón espermático, y por el otro lado, hacia adentro, en la cara interna o medial, solo está cubierta por la vaginal. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Si yo miro de frente o en un corte coronal al testículo, veo que en su polo superior y en el borde póstero superior me encuentro con el epidídimo, y que en la cara externa, además de tener la continuidad del epidídimo con el resto de las vías espermáticas, tengo todos los elementos vasculares y nerviosos que forman parte del cordón espermático que suspenden al testículo en las bolsas escrotales. Obviamente, siempre hay que recordar la presencia de ese ligamento escrotal que fija a los testículos en las envolturas o en las bolsas escrotales. Más o menos descrito esto, vamos a ver que los testículos tienen, disculpen, abrí sin querer algo que no debía, ahí estamos, que los testículos tienen, si yo miro, vamos a dibujar un testículo como más grande para poder trabajar sobre él. Los testículos tienen, en esta posición que tiene, por fuera una envoltura fibrosa, conjuntiva, muy importante, que recibe el nombre de albuginia. Esa albuginia, en la parte interna de la misma, se engrosa. Y ese engrosamiento que tiene la albuginia recibe el nombre de cuerpo de Gimore o mediastino testicular. La albuginia es un tejido conjuntivo que cubre, como si fuese una cápsula, el testículo y se engrosa. Eso es el mediastino testicular. Y de ella parten tabiques que dividen en lóbulos al testículo, y hay un número total de entre 300 y 400 lóbulos. Es decir, el cuerpo de Gimore o mediastino testicular divide en lóbulos a los testículos. Ustedes tienen en el cuaderno del estudiante que puede haber hasta 400. En Rouvier lo que describe es que hay aproximadamente entre 250 y 300 lóbulos. Bien, ahora, cada uno de estos lóbulos contiene el inicio de las vías espermáticas, que son un conjunto de conductos que pueden estar anastomosados entre sí, que puede ser el número de 2 o 4, que reciben el nombre de conductos seminíferos. O sea, que en cada uno de estos lóbulos hay conductos seminíferos. Bien, es importante que recuerden que aquí estaría el inicio
de las vías espermáticas que luego vamos a ver en sus relaciones más importantes. Bien, ahí tenemos, estas serían los conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos puede haber de 2 a 4 y se anastomosan en un punto para formar un conducto que va de alguna manera a reunir a los conductos seminíferos dentro o muy cerquita del cuerpo de Gimore. Ahí, estos conductos son los conductos seminíferos. Bien, cada uno de estos conductos seminíferos se reúne en el extremo de los testículos, cerquita del mediastino testicular, en unos conductos que reciben el nombre de conductos rectos. Los conductos rectos van a formar, reuniéndose entre ellos a nivel del cuerpo de Gimore, una red. Y esa red recibe el nombre de red testicular o rete testis. O rete testis. Bien, y de esa red testicular o rete testis van a nacer unos conos que se llaman conos eferentes, que son aproximadamente de 9 a 15, más o menos, o 12 según la bibliografía, y que se van a hacer como ovillos que van a formar unos lobulillos que van a constituir finalmente la cabeza del epidídimo. Van a formar cada uno de ellos ovillitos que van a construir o van a constituir la cabeza del epidídimo, que luego se va a continuar con el cuerpo y con la cola del epidídimo. ¿Sí? Eso después lo vamos, me salió medio feíto, eso luego lo vamos a ver. En el interior, obviamente que hay un conducto muy flexuoso sobre sí mismo que conforma el epidídimo, que si yo lo estiraría completamente, mide aproximadamente unos 6 metros. Bien, si yo estiraría cada uno de estos conductos seminíferos en la totalidad, pueden llegar a medir anastomosados entre sí, dependiendo de la cantidad que haya en cada uno de los lóbulos, puede medir entre 60 centímetros a 1 metro con 75 centímetros. Bien, los conductos rectos en realidad son, o hay tantos conductos rectos como hay cantidad de lóbulos. Dijimos que podría haber entre 250 a 300 y que ustedes en el cuadernito al estudiante les dice que puede haber hasta 400, bien, y desembocan en la rete testis. Y con respecto a los conos, estos conos que son los conos aferentes, que van a formar los lóbulos, que van a formar parte de la cabeza del epidídimo, estos conos pueden ser el número de 9 a 12 y tienen aproximadamente unos 15 milímetros de altura, ¿sí? 1,5 centímetros, pero si yo, cuando están contorneados, ¿sí? Pero si yo los estiro completamente, miden aproximadamente unos 15 centímetros, es decir, cada uno de estos conductos, cuando yo lo mido en la totalidad, mide 15 milímetros o 1,5 centímetros, pero si yo lo estiro completamente, mide unos 15 centímetros. Ahora, cada uno de estos conos aferentes se va a formar como un ovillito que va a formar un lóbulo. ¿Sí? Un pequeño lóbulo. Cada uno de estos hace eso, forma un lóbulo. Esos lóbulos, así como lo ven, van a formar, así de esta manera, la cabeza
del epidídimo, que luego vamos a estudiar de esta manera. Y la última porción de la cabeza del epidídimo se continúa con la cola del epidídimo también enroscándose muy sobre sí mismo, y la totalidad de ese conducto enroscado sobre sí mismo mide la totalidad. Si yo lo tengo sin estirar, así como está en toda la continuidad, mide aproximadamente unos 5 centímetros, pero si yo lo estiro completamente, mide 6 metros. Todos estos datos numéricos y diámetros lo deben conocer, y cuando hablen de cuál es o dónde comienzan las vías espermáticas, recuerden que comienzan a nivel de los lóbulos testiculares. Bien, fíjense que hasta ahora describimos las características generales del testículo en cuanto a su ubicación, describimos en un corte lo que tiene en el interior el testículo macroscópicamente, que se puede observar, y ahora vamos a describir cuáles son las capas que conforman las bolsas escrotales. Nosotros sabemos que las bolsas escrotales son una continuidad de la pared. Entonces tenemos que recordar algunas cuestiones importantes. Lo primero de todo que vamos a recordar es que la pared, vamos a imaginarnos desde la profundidad de la pared hacia la superficie. Entonces la primera capa que nosotros tenemos es obviamente el peritoneo. ¿Sí? Tenemos una capa que es una capa peritoneal. Vamos a imaginarnos que acá tenemos a la línea media. Bien, o sea que acá tendríamos al órgano de copulación masculino y acá más o menos tendríamos al testículo. Pero la primera capa que tendríamos entonces sería esa hoja peritoneal. Por fuera de la hoja peritoneal nosotros nos vamos a encontrar con una capa de tejido fibroso, profundo, en realidad que es más superficial, pero es la aponeurosis más profunda que tiene la pared, que es continuidad, o que cubre, en realidad no es que tiene continuidad, sino que cubre a un músculo que se llama transverso, y a esa capa entonces la llamamos fascia transversal. Y yo le voy anotando los nombres al lado. Entonces la capa más profunda es el peritoneo. Bien. La capa que le sigue, esta, es la fascia transversalis. Por fuera de la fascia transversalis hay una fascia profunda. Una fascia profunda que está dada por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, ¿sí? O oblicuo interno, perdón. Oblicuo menor o oblicuo interno, disculpen. Entonces tengo por dentro, o sea, hacia afuera de la aponeurosis y por fuera de la fascia transversalis, además del transverso, obviamente la estructura de un músculo, la vamos a tener ahí, aquí, así en parte, que este músculo es el músculo oblicuo menor o oblicuo interno. Ese músculo que tengo aquí es el músculo, lo vamos a poner aquí, hacia afuera, este es el músculo oblicuo medial o interno o menor. Por fuera de este músculo tenemos al músculo oblicuo mayor. Bien. Obviamente cubierto, sería músculo oblicuo mayor o oblicuo lateral, o también llamado externo. Bien, y obviamente que todo esto va a estar cubierto por una aponeurosis, que es una aponeurosis superficial. O sea, tengo una aponeurosis profunda y tengo una aponeurosis superficial. La aponeurosis profunda acompaña al músculo oblicuo menor y la aponeurosis superficial acompaña al músculo oblicuo mayor. Esa sería, vamos a anotarla, la aponeurosis profunda. Y esta sería la aponeurosis
superficial. Bien. Y por fuera de esto tenemos una capa de tejido celular adiposa muy importante. Y por fuera una capa muscular que recibe el nombre de dartos, y por fuera de ella nos vamos a encontrar con la piel. Ahí está, vamos ahí con la piel de la región. Bien, entonces vamos a dibujar este dartos de un color más oscuro de un lado y del otro. Bien, entonces esto que tengo acá sería el dartos. Y esto que tengo por fuera sería la piel. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver que los testículos estarían ubicados en el interior de las bolsas escrotales, que estarían a su vez limitadas desde afuera hacia adentro por 7 capas. La primera de las capas es la piel. La piel está corrugada o arrugada sobre sí misma y forma una única envoltura para ambos escrotos. ¿Ven? Un escroto, y si le damos continuidad, el segundo escroto. Acá estaríamos en la línea media a nivel de la sínfisis del pubis. Acá tendríamos pendiente por delante de los testículos al pene, ¿sí? Entonces, esta es continuidad de las paredes de la pelvis, de la cavidad abdominopelviana, que descienden con el testículo que arrastra todas estas paredes hasta llegar al fondo de los escrotos. Entonces, la primera capa es la piel. Vamos a poner con un color los números como importante. Entonces, la primera capa es la piel. La segunda capa es músculo liso. Es el músculo liso que es responsable de los pliegues que tiene la piel, que se van a reunir en la línea media. Y si se fijan, el darto, si se fijan bien, es único para cada uno de los testículos, es decir, que aísla de alguna manera el testículo. Bien, por dentro del dartos vamos a tener a la otra capa de tejido celular, que es profunda, que es la capa de tejido celular adiposo. Esta capa de tejido celular adiposo es una capa que es propia para cada testículo, o sea que hay una capa de tejido celular adiposo para cada uno de los escrotos. Bien, no sigue, no tiene continuidad una con la otra como pasa con la piel, sino que es propia para cada una. Bueno, esa sería la tercera capa, la tercera capa es el tejido celular adiposo propio que se prolonga de la pared abdominal. Por dentro de ella hay una aponeurosis, que es la fascia superficial o la aponeurosis superficial, de un lado y del otro. Esa aponeurosis superficial de un lado y del otro, bien, así, de esta manera, es la cuarta capa. Esa sería, vamos a ponerlo por fuera para no ensuciar tanto, esto sería la cuarta capa. Y por dentro de ella hay una capa que es muy importante, pero muy importante, que es una capa que es prolongación del músculo oblicuo medial o menor, que recibe el nombre de capa cremasteriana y es el responsable del reflejo cremasteriano o del que provoca el ascenso testicular al ser estimulado. Bien, esa es la capa cremasteriana. Esa capa sería la capa número 5.
Bien, la capa cremasteriana, que es en realidad la capa o fibras musculares aportadas por el músculo oblicuo menor o medial. Luego tenemos otra capa que la aporta esta hoja, que es la hoja en realidad que cubre al oblicuo menor, que es la fascia profunda. La fascia profunda también acompaña al testículo y está de un lado y del otro, así la fascia profunda desciende junto con el testículo. Yo acá lo estoy haciendo como para que se den cuenta, bien amplio. Bien, tengo también a la fascia transversalis. Perdón que me equivoqué. Borremos esto porque me equivoqué con la fascia transversalis. Esto lo borramos, le pido disculpas. Un minutito. Espero que no lo hayan dibujado a la par, y si lo dibujaron, simplemente lo que tienen que hacer es saber que tiene la capa, qué tonta que fui, la capa que cubre al músculo oblicuo menor, pero la que forma la fascia profunda es la fascia transversalis. Le pido disculpas porque acá me equivoqué. La fascia transversalis también forma parte de los testículos, entonces de las bolsas escrotales. Entonces esta sería la capa número 6. Y por último, la capa número 7 es la vaginal, que es en realidad la capa que atraviesa el trayecto inguinal. Bien, ahí el gubernaculum, que luego va a estar horadado y que va a formar finalmente esa bolsita final en donde están ubicados los testículos y el epidídimo, de esta manera, ahí. Esta sería la capa profunda, que sería la cavidad que constituye la cavidad serosa o la cavidad vaginal, en cuyo interior obviamente van a estar, por un lado, los testículos, así, de esta manera, y por encima de los testículos, como ustedes ya saben, que lo repetimos hace un ratitito, por eso un poquito me adelanté en las vías espermáticas, el epidídimo. ¿Se entiende? Entonces, esto que sería el gubernaculum, que es un poco el que de alguna manera sostiene y hace que, dirige la llegada del testículo hasta las bolsas escrotales. Ese gubernaculum, en realidad, una vez que el testículo está ubicado, obviamente en su lugar, se tiene que obliterar, es decir, se llena de un tejido fibroso y adiposo y luego desaparece. ¿Bien? Eso tiende a desaparecer, se afibrosa y desaparece. Si esto permaneciera permeable, nos imaginamos que permaneciera permeable, permitiría, si hubiese una abertura con la cavidad peritoneal, en este caso, y permaneciera permeable y no queda aislado del testículo dentro de las bolsas escrotales, queda un espacio libre entre la cavidad abdominopelviana y los escrotos y permitiría el paso de distintas vísceras hacia el interior de los escrotos, constituyendo de esta manera una hernia, que es importante. Entonces, para que ustedes no se lo olviden, recuerden que obviamente la vaginal o el peritoneo con sus dos hojas, ya sea la parietal o la visceral, lo que hace es ser continua y no estar abierta, no hay una abertura. La apertura inicial, primitiva, que permitía la salida del gubernaculum, se tiene que sellar por un tejido fibroadiposo. Bien, entonces esta última capa, que luego va a desaparecer, sería la capa número 7, que es la última capa, que es la vaginal o peritoneal. Y la 6 sería la fascia profunda o fascia transversalis. La 5 sería el cremaster, la 4 sería la fascia superficialis, el 3 sería el tejido celular adiposo, el cuarto el dartos y la piel es la capa más superficial. ¿Qué deben recordar de estas capas? Primero, ¿cuáles son las 6 capas? Además, tenemos que recordar que la piel es un saco único para ambos testículos, en tanto que el resto de las capas aísla al testículo de manera individual.
Y otra cosa que tienen que recordar es prolongación de qué es cada capa. La piel obviamente es continuación de la piel regional, el dartos obviamente es una capa de tejido, digamos muscular liso que está pegado prácticamente a la piel. Yo acá lo dibujé aislado, pero simplemente como para demostrar la existencia del dartos. Después el tejido celular adiposo en la profundidad, como todo tejido celular subcutáneo. Luego una fascia superficialis, continuación de la fascia que cubre el oblicuo mayor. Luego la capa cremasteriana, que es muy importante, responsable del reflejo cremasteriano, que es aporta o llega por fibras que vienen descendiendo, acompañando al músculo, no acompañando, sino prolongando al músculo oblicuo menor o medio. Y luego la capa profunda, fibrosa profunda, que es la fascia transversalis. Y finalmente, por último, la vaginal, que es en realidad peritoneo que cubre, digamos, que es arrastrado por el testículo junto con él y que cubre no solamente al testículo, sino también al epidídimo, de tal manera que se refleja sobre la cara postero superior del testículo. De esta manera, nosotros imaginamos que tenemos el testículo. De esta manera tenemos el testículo como lo venimos dibujando y tenemos también, para recordar simplemente, esto era anterior, esto era posterior, superior e inferior. Nosotros decíamos que el testículo estaba orientado hacia atrás y hacia abajo, de esta manera. Digamos que el recubrimiento que tiene, vamos a dibujar un testículo lateral y un testículo sagital y un testículo que se vea de frente, ¿bien? Y vamos a dibujar como si cortáramos al testículo en su extremo anterior, esto es bien anterior, en la parte media del testículo y en la parte posterior del testículo, que es, esto vamos a dibujarlo de nuevo, y en la parte posterior del testículo, ¿qué es lo que vemos? Lo dibujé un poquito más chiquito, disculpen. Hacia arriba, el testículo, como dijimos, tenía el epidídimo. El epidídimo, vamos a imaginarnos que esta cara que vemos acá es la cara externa del testículo. Se tiene al epidídimo de esta manera, que se continúa con el conducto deferente luego. Entonces tiene esa forma aproximadamente y se continúa luego, ¿no? Entonces tenemos al epidídimo que cubre en parte al testículo de esta manera, ahí siguiendo por su borde superior. Y se continúa con el conducto deferente, de esta manera, bien, en la cara externa. Si esto fuera externo y esto fuera interno, aquí arriba estaría el epidídimo y por fuera, de esta manera, estaría, este sería el testículo, este sería el epidídimo, más cerca de la cara externa del testículo, bien. Acuérdense que está cerca de la cara interna. Ahora, si yo miro esto y sé, por ejemplo, que esta es la cara interna y esta es la cara lateral de todo, ¿no? En la porción más anterior del testículo, yo lo corto acá, imaginémoslo, no, perdón, en esta imagen no, en esta, que es anterior, yo lo corto acá, al testículo, yo veo el testículo que está unido a la cabeza del epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Tiene tres partes: cabeza, cola y cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Entonces, en el primer corte yo voy a ver al testículo unido al epidídimo por esos conductos que dijimos antes, más tejido fibroso. Entonces, la vaginal va a cubrir al testículo y va a cubrir al epidídimo en la totalidad de esta manera completamente. Es decir, la hoja visceral es continua con la hoja parietal, pero no se ve la reflexión de la misma. Acuérdense que la hoja parietal tapiza la cara, digamos, profunda del continente, la hoja visceral hace cuerpo con el testículo propiamente dicho. Si yo miro en este caso al testículo, en la parte media ya va a estar relacionado con el epidídimo, pero con la cola del epidídimo. Pero vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tener acá el epidídimo. Bien, lo vamos a pintar siempre del mismo color. Y el epidídimo está separado del testículo por un fondo de saco interepidídimo testicular de esta manera.
Entonces tengo una hoja visceral y una hoja que se continúa finalmente con una hoja que es parietal, por fuera. Bien, pero fíjense que entre el epidídimo y el testículo queda un fondo de saco que separa ambos órganos. ¿Ven? Lo separa. Ahí está, esa separación, en la hojita que separa, esa separación se mete la hojita entre ambos órganos, ¿bien? Y esa es la cavidad vaginal. En cambio, en esto vemos que la cavidad no permite es una única cavidad y no separa ambos órganos. Es una cavidad que la vemos de esta manera. ¿Se entiende lo que les quiero explicar, no? Que el epidídimo está separado. El epidídimo está separado de la parte media del testículo por tejido, por un fondo de saco interepidídimo testicular. Bien, en cambio, acá hay vasos, hay tejido fibroso y hay conductos que lo unen. Y la vaginal pasa de un órgano al otro sin interponerse entre ambos. En la porción posterior, donde ya está la cola del epidídimo, en este sector yo voy a ver que junto con el epidídimo a nivel de la cola voy a tener todos los vasos que llegan al testículo. No solamente los vasos que son arteriales, sino también vasos venosos. Solo dibujo algunos para que nos demos cuenta. El ligamento de Cloquet, algunos nervios y demás. Hay muchos venas fundamentalmente. Entonces me voy a encontrar con elementos que van a estar ubicados en este sector siempre, en la parte externa. Y obviamente por fuera, obviamente la vaginal. ¿Bien? Yo voy a tener la vaginal cubriendo a ambos, pero allá nuevamente formando o haciendo cola entre uno y otro, pero quedando cerca de la cara externa del testículo y en el polo inferior ya todos los elementos vasculares que forman el paquete o el cordón espermático. Todos estos elementos serían el cordón espermático, donde también obviamente va a estar el conducto deferente. Entonces este sería el epidídimo, este sería la porción posterior del testículo y todo obviamente la bolsa, la vaginal, ¿sí? Bien, y por fuera el cordón espermático. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes se fijan en esta disposición que tenemos acá, dibujada, de los distintos elementos, nos encontramos. Yo simplemente les quería señalar cómo queda el espacio, como cualquier serosa, entre una hoja parietal y una hoja... No me va a salir, lo dejamos ahí para que no se me haga... A ver si lo puedo... Bueno, no se me ve muy bien. La verdad que no importa si no se puede ver del todo bien. Lo que yo simplemente quería demostrarle, y se me pinta posiblemente todo, es que entre ambas hojas queda una cavidad, bien, que obviamente esa cavidad no contiene nada y que es importante. Y además tenemos que recordar la presencia del ligamento escrotal, que siempre está bueno tenerlo en cuenta. Lo dibujamos para que no nos olvidemos de la presencia de él, porque es un poco el que le da soporte al testículo. Lo que me interesa que ustedes sepan y que vean, fíjense, esta es la cara lateral. Y yo quiero que ustedes se acuerden de que en la cara lateral están los elementos del cordón espermático, y que el epidídimo está fijo por su cabeza al testículo, en tanto que está separada el cuerpo del epidídimo y la cola vuelve a estar bastante cerquita, nuevamente, a pesar de que no tiene la fijeza que tiene la cabeza. Ahora, estas hojas del peritoneo que cubre al testículo, de alguna manera se reflejan. Bien, entonces, en la medida en que pasan del epidídimo al testículo, obviamente que se van a reflejar. ¿En dónde se reflejan? Se reflejan en el borde póstero superior del testículo. ¿Qué significa? En el lugar en donde el testículo está fijándose y relacionándose con el epidídimo, las dos hojas pasan de ser hojas que sean viscerales para transformarse en hojas
parietales y así sucesivamente. ¿Qué les quiero decir? Que esto se va a transformar en una hoja parietal y el otro también se va a transformar en una hoja parietal. Esa línea de reflexión, que es una línea de reflexión, es la línea o el lugar en donde la hoja visceral se convierte en parietal. La hoja o la línea de reflexión está más cerca de la cara externa y continúa el borde posterior y superior del testículo. Acuérdense que el testículo tiene un borde posterior superior y un borde anterior inferior. Sigue el recorrido de las relaciones que tiene el testículo con el epidídimo. Les digo esto, les comento esto porque hay varias preguntas en el foro y siempre aparece cómo es la línea de reflexión. La línea de reflexión de cualquier elemento, vamos a imaginarnos que esta es una cavidad cualquiera, no importa qué cavidad, cualquiera. Yo tengo un órgano en su interior, no importa tampoco qué órgano, cualquiera, puede ser un asa intestinal si quieren, un órgano, cualquiera. Entonces, vamos a imaginarnos que ese órgano está cubierto por una serosa que es la serosa visceral, pero llega un momento que esa serosa visceral que se pega prácticamente al órgano, se tiene que pegar completamente al órgano, se pega al órgano, hace cuerpo con él. A mí me salió un poquito más lejos porque soy media tonta dibujando, pero bueno, esa serosa se pega al órgano y en un punto se refleja y de ser visceral, porque esta es la víscera, y ese es el continente o la pared de la víscera, en un momento la serosa se dirige hacia la parietal y comienza a hacerse serosa parietal. ¿Bien? Entonces tengo una hoja visceral que cubre a la víscera que en un momento se refleja y se convierte en parietal. ¿Dónde se refleja? ¿Cuál es la línea de reflexión? La línea de reflexión es el lugar en donde la hoja deja la víscera y se va a la pared. El lugar en donde el órgano, donde la serosa vaginal deja a la víscera para irse a la pared del escroto, es el lugar en donde el epidídimo está en relación con el testículo en el borde póstero superior del mismo. Esa es la idea que les quiero transmitir, que por ahí, que no es extremadamente importante, tienen que saber simplemente que hay una vaginal, que está aislada, que no tiene continuidad con la cavidad peritoneal, porque el gubernaculum obviamente debe estar obliterado y afibrosado, y que esa hoja está fija a través del ligamento escrotal al fondo del escroto para mantenerlo en posición. Este órgano, que es, el testículo, tiene una irrigación terminal, las arterias que llegan son terminales en él, pero pues un órgano que sufre torsiones porque está pendiente a lo largo del cuerpo de un paquete vascular, nervioso y fibroso, y a veces la torsión del mismo sobre sí mismo puede hacer que una vena se pueda comprimir, se pueda obstruir y genere un infarto de tipo venoso. Ya lo van a estudiar a esto. No me interesa o no nos interesa ahora, en este momento, que ustedes aprendan la patología, obviamente, pero sí me interesa que recuerden la disposición del órgano en relación a los vasos que dependen, del cual ellos penden y que además son la irrigación funcional y la irrigación, nutricia del órgano, y que sepan eso del ligamento escrotal. Bien, en el próximo video, cuando veamos vías espermáticas, van a ver la importancia que tiene ese cordón espermático. Como interesante, no se olviden entonces de esta porción. Acuérdense la característica que tiene el testículo de que tiene que salir de la cavidad abdominopelviana hacia el exterior. Muchas veces queda detenido en este trayecto. Eso es una patología que recibe el nombre de criptorquidia. Es importante que lo recuerden. Tiene que atravesar todo el trayecto inguinal para poder fijarse finalmente en los escrotos. No se olviden además de que las vías testiculares no comienzan en el epidídimo, sino que comienzan en el interior de los testículos con los conductos seminíferos. Eso es importante. Otro tema que cuesta un poco bastante entender, lo que ustedes lo van a dibujar mucho mejor que yo en este caso, son las paredes que forman y que se prolongan sobre los escrotos para constituir, la cavidad que aloja el testículo. Bien, entonces es importante que sepan todas las capas del mismo. Acuérdense que junto con esto aquí tendríamos todos los vasos
y todos los órganos vasculares y nerviosos, valga la redundancia que dije vasos, que llegan al testículo junto, aquí también. En ese descenso, cuando el testículo desciende junto con el gubernáculo, uno acompañado del gubernáculo, uno guiado por él, también arrastra a todos los vasos sanguíneos y nerviosos, por eso es importante recordar el cordón espermático. Bien, y finalmente las relaciones que tiene con el epidídimo son importantes porque les enseña la línea de reflexión que tiene la vaginal, la serosa vaginal en el testículo, pero fundamentalmente porque el epidídimo es una parte muy importante de las vías espermáticas y su relación con el testículo es fundamental. Bueno, una vez concluido estos temas, les agradezco la atención, espero que les haya servido esta clase y nos vemos muy pronto en la siguiente clase.